Continuamos en esta edición central de Teleregional y bueno, estamos recibiendo a Eduardo Bonomi, quien es senador por el Frente Amplio, un gusto tenerlo acá en nuestros estudios, llegando en el marco de una campaña. ¿Usted cuánto hacía que no hacía una campaña así? No, departamental, obviamente, por lo menos 5 años, pero más de 5 años, porque esta está retrasada. Pero en la campaña nacional yo participé. Participó activamente. Participé activamente. Ahora, esta es una campaña típica. Completamente atípico, está funcionando de forma atípica el país desde que se desató la pandemia y hubo una cuarentena voluntaria, más que obligatoria, pero que en general la gente respetó mucho, disminuyó la cantidad de gente en la calle, no hubo fútbol durante 5 meses, no hubo espectáculos públicos durante 5 meses, cerraron comercios, algunos transitoriamente, otros se está prolongando el cierre, y en ese marco se da la campaña. La campaña se postergó totalmente en determinado momento y luego empezó lentamente y ahora está agarrando un ritmo de último mes. El MPP está saliendo a todo el país, ¿verdad? Están saliendo, recorriendo los distintos departamentos, se dividen, recorren. El objetivo es mejorar, si se quiere, la votación que se tuvo, usted capaz se va a reír, que tuvo en octubre o en noviembre el Frente Amplio para tratar de tener más intendencia o más votos, o sea, como para medir. No, si nosotros tuviéramos ese objetivo nos estaríamos pegando un tiro en el pie, porque en general hace muchos años que el Frente Amplio tiene una mejor votación en octubre y luego cae en las departamentales. Y eso lo hemos constatado. Así que no nos pondríamos ese objetivo nunca. Lo que el Frente Amplio no está haciendo es participar en la campaña departamental con el objetivo de hacer una base de acumulación para oponerse al gobierno nacional. El objetivo claro que tiene el Frente Amplio es acceder a la mayor cantidad de intendencias posibles porque considera que tiene un proyecto y un programa que sirve para mejorar la vida de la gente en el plano departamental, porque el que tiene la responsabilidad de la vida de la gente en el plano nacional es el gobierno nacional y nosotros no estamos. Nosotros discutimos en el plano nacional, en el Parlamento, las políticas legislativas, leyes, y tenemos iniciativas, pero la responsabilidad la tiene el gobierno. Y nosotros cuando queremos participar en las intendencias queremos agarrar la responsabilidad de tener la posibilidad de mejorar la vida de la gente en lo departamental. Usted fue mucho tiempo ministro del Interior, ¿lo desgastó? No, desgastar no me desgastó porque uno asume responsabilidades y las cumple hasta el final. Lo que cuando salí del gobierno nacional, del Ministerio del Interior, adelgacé más de 10 kilos, bajé la glicemia, el colesterol, la presión. O sea, no se estaba cuidando. No me estaba cuidando, pero el estrés que produce el Ministerio del Interior afecta a otras cosas y no es de cuidarse o no cuidarse. ¿Qué consejo le dio Larrañaga? Más allá de que sean políticas distintas las que se quieran o se puedan aplicar. ¿O qué le diría Larrañaga? No, yo a Larrañaga le informé todo lo que teníamos, le mostré todo lo que teníamos, le dije que el Ministerio del Interior al que llegaban ahora era muy distinto al que dejaron. El subsecretario del Ministerio del Interior era el director de secretaría en el último gobierno colorado y en el anterior también, y es el tercer puesto en el ministerio. Entonces podría creer que conoce el ministerio, no lo conoce, lo que hay ahora es otra cosa. Entonces le mostré todo lo que había, pero consejo no, porque yo no lo vi en actitud de aceptar consejos, de recibir consejos. ¿No? ¿En qué actitud lo vio? ¿En la de cambiar? Claro, pero cambian hasta... Yo creo que están haciendo un gobierno muy, como dijo alguien,
muy de marketing. Eso le iba a preguntar, ¿usted cree que es, por ejemplo, el ploteo de los autos, todo eso es? Y hubo la voluntad de hacer algo completamente diferente y marcarlo en todo. Marcarlo en todo, lo marcaron en todo. Lo marcaron en el ploteo, lo marcaron en el uso que se hacen de algunas cosas, el helicóptero, por ejemplo. Los helicópteros vienen de la época nuestra, fuimos nosotros los que compramos los helicópteros, fuimos nosotros los que pusimos en marcha los aviones, fuimos nosotros los que creamos la unidad aérea de la policía. Pero nosotros lo teníamos, lo usábamos, pero no lo mostrábamos como marketing, ahora lo muestran a cada rato. Y otras cosas también. Entonces yo no me siento en condiciones de dar, me siento en condiciones de opinar, pero no dar consejo al ministro. De opinar opino, pero darle consejos no, porque no. ¿La seguridad cambió en estos meses? ¿O fue solo marketing, lavado de cara? ¿Qué quiere decir que cambió la seguridad? Si cambió algo de las políticas que se hacían, o sea, se actúa distinto, hay más policías en la calle, hay una actitud más proactiva. No hay más policías en la calle, yo creo que hay menos policías en la calle, pero se hace una presentación como si fuera mucho más. Cambió el pago era una forma de que los policías estuvieran en la calle vinculados a lo que es los puntos calientes, que es el lugar donde se concentran los delitos y a la hora que se concentran los delitos, patrullando en esos lugares y esas horas, y eso se dejó de lado. Ahora el patrullaje lo maneja el comisario lo maneja a conocimiento empírico o aleatorio, más bien. Y acá lo que se estaba haciendo era una percepción científica de las cosas, una recolección de datos científicamente estructurados que llevaban a establecer dónde se cometían más delitos, primero en el área metropolitana y después en distintos departamentos del país. ¿En algún momento de su gestión usted temió por su vida? ¿Sufrió amenazas? Bueno, amenazas muchas. Temer o no temer, esto es otra cosa, no, lo dejamos así nomás. Bien. Amenazas sí, muchas. ¿Hay guerras de narcobandas o territorios narcos que se disputan? ¿Sabe que surgió mucho cuando hubo el homicidio de los militares en la del Cerro? Pero ahí no hubo una guerra de bandas. No, por eso. No. Pero se mencionó que podía tener un involucramiento y demás. Mire, cuando nosotros explicamos por qué habían aumentado los homicidios, decíamos que eran conflictos entre delincuentes, más del 50 o el 60% de los homicidios. Sí. Lo agarraban para la risa, se reían de eso, ya es una excusa económica. Ahora yo no veo un programa de radio o televisión que el propio periodista no explique que fue un ajuste de cuentas. Nosotros ajuste de cuentas hacía tiempo que no decíamos. Ajuste de cuentas decíamos en 2012, 2011 quizás. Cuando alguien compraba droga y no la pagaba, quedaba debiéndola y no cumplía con el pago, entonces lo llamaban al orden, tirando de la cintura para abajo, y a partir de determinado momento tirando de la cintura para arriba, y ahí sí empezaron a haber homicidios, pero después no es solo por ajuste de cuentas, es por guerra por territorio, guerra por mercado. Y yo creo que eso está pasando, y es cierto que está pasando, pero no es diferente a lo que estaba pasando antes. Antes estaba pasando también y lo agarraban para la risa. Ahora lo están poniendo como la explicación de por qué se producen los homicidios. Y ese es el gran problema que tiene Uruguay. Casi todos los delitos que afectan a la gente tienen algún tipo de vínculo con el narcotráfico. Porque cuando crece el consumidor compulsivo, el adicto para acceder a la droga roba. Y entonces aumentan los hurtos, las rapiñas y las bandas para dominar mercado a partir de 2008, que se empezó a achicar el mercado, creció hasta 2008, después se empezó a achicar y las bandas que habían no se deshicieron porque se achicara el mercado, sino que trataron de solucionar sus problemas sin abogados ni escribanos a tiros. Y eso está pasando desde ese momento. Y bueno, y cuando se habla de narcotráfico, en general hablan del narcotráfico comparando con Pablo Escobar y el narcotráfico de los mexicanos
y de los colombianos que producen la droga y la venden al exterior y la introducen en Estados Unidos, y acá no tenemos eso. Acá tenemos narcomenudeo, microtráfico, quienes le venden a los estudiantes, a los trabajadores, a los vecinos, y esa es su ganancia. Pero Uruguay es un país de tráfico y de paso de droga. No, ¿no? Uruguay es un país alternativo de paso, cuando desde otro lugar no lo pueden hacer, recurren a Uruguay. Pero Uruguay no es un país que se destaque por eso. Cuando no lo pueden hacer por otro lado, lo hacen por Uruguay. Pero los países de donde surge la droga, Uruguay no es, hay otros que tienen producción y Uruguay sí, ha pasado droga por acá, pero no es que sea el lugar indispensable para que pase la droga. Se te dice que, por ejemplo, esos contenedores en aduanas que se incautaron, no es mecanismo habitual. No, es un mecanismo que se usa, los narcotraficantes lo usan, pero no es... Y hay narcotraficantes uruguayos cuyo negocio sí consiste en adquirir droga en el exterior, porque el dinero que deja vender a Europa es muchísimo. Entonces, que acá haya quien lo hace eso, hay. Pero creo que para el mundo Uruguay no es un problema. El problema del Colombia, México, es un problema para el mundo. El problema del narcotráfico en Uruguay es un problema para los uruguayos. O sea, nos afecta a nosotros. Y creo que es muy diferente combatir un Pablo Escobar o a los grupos mexicanos, los Zetas y todos esos grupos que existen. Es muy diferente que combatir los grupos acá. Acá es otra cosa. Y no es, como se plantea, el objetivo solo cerrar las bocas. Las bocas muchas veces son el vínculo con el distribuidor. Y si uno no llega al distribuidor, el distribuidor crea tantas bocas como considere necesario y conveniente. Le quiero preguntar sobre el fútbol, sobre el problema de la violencia en el fútbol. Se trabajó mucho con los clubes, hubo avances, cámaras de identificación y demás, y siempre algún tipo de incidente hay. ¿Es problema del fútbol o es un problema de delincuencia en el fútbol? Mire, ¿cuál fue el último incidente importante que conoce, que recuerda? Importante el homicidio en la final del campeonato uruguayo. Sí, pero ese no fue en la cancha, lo digo lo que se dio en la cancha. Ah, bien, no, yo pensé que hacía referencia. Y yo creo que los episodios del clásico suspendido... De la garrafa. De la garrafa. El clásico de la garrafa fue el que modificó lo que vino después, porque nosotros tuvimos años discutiendo determinadas cosas, por ejemplo, la necesidad de cámaras de identificación facial, el derecho de admisión que lo ejerzan los clubes, y no era el caso para nada. A partir del clásico de la garrafa se impuso eso. Y no hay problemas en las canchas, no hay grandes problemas en la cancha. El problema más grande quizá haya sido afuera, no en la cancha, en un clásico femenino. Sí. A la salida o a la entrada del Parque Central. Y fuera, es el que usted dice, es cierto, el homicidio de un hincha de Nacional que lo ordenaron desde la cárcel. Si usted me dice, es un problema del fútbol, un problema de la delincuencia en el fútbol, primero le digo, es un problema de la sociedad. Y como problema de la sociedad, las dos cosas. Es un problema que generalmente delincuentes utilizan el fútbol para llevar adelante determinadas cosas y muchas veces manejan la batuta de cómo se maneja una hinchada, sin que lo sepa, sin que el hinchada lo sepa. Le quiero preguntar, y ese es el último tema, salió en El Observador en las últimas horas un artículo que habla de un candidato a alcalde del MPP. Yo me puse a buscar que estaba en lista negra del fútbol por los incidentes en el clásico femenino. Me puse a buscar y sin embargo de 4 días atrás un portal de San José daba cuenta que el MPP se desmarcaba de esa candidatura. No es que se desmarque, es que el MPP no presenta candidatura. Ahí está. Entonces lo que hizo el MPP fue decir que el MPP no tenía un candidato en Ciudad del Plata. O sea, no es cierto eso. Ahora,
Yo me preguntaría qué es lo que está pasando, porque como digo, que muchas cosas que se dan, se trata de evitar la discusión confundiendo. Yo creo que ahí también se está confundiendo las cosas. Por eso le digo, el artículo del Observador creo que es de estas horas, y esto estamos hablando 4 o 5 días atrás, que ya se había aclarado por otros hechos. Sí, es candidato de un sector del Frente Amplio, que lo apoyan varios sectores del Frente Amplio, pero no es del MPP. Y por otra parte, creo que sí, tiene, no sé si sigue estando, porque los que están en la... Listas negras entran y salen. No sé si ahora estuvo, por lo menos estuvo, no sé si está ahora. Bueno, gracias por estos minutos. No, por favor, un gusto. Nosotros hacemos la pausa y ya continuamos en el cierre de esta edición central.